Hola chicos, este es el video del espacio aéreo y el espacio ultraterrestre o extraespacial. Bueno, primero que nada, ¿cuándo empieza el asunto de definir convenios internacionales acerca del espacio aéreo? Evidentemente no es uno de los primeros aspectos del derecho internacional público que se desarrolla, porque no pasa a ser importante la aviación hasta que no se vuelve un tema eminentemente comercial y de transporte público, cuando empieza a volverse transporte de personas, de correo, de objetos que se transitan en el ámbito mercantil, el derecho espacial pasa a ser importante. Antes, cuando la aviación era experimental o solo deportiva, todavía no había ninguna regulación de carácter internacional público sobre el espacio aéreo. Cuando se vuelve accesible y comercial, es el momento en el que los países empiezan a pensar, bueno, cuáles son las reglas, cómo se rige, quién puede ir, quién puede venir. Es justamente para la Primera Guerra Mundial cuando el tema aéreo cobra importancia y se vuelve un asunto bélico también. Después de la Segunda Guerra Mundial se hace importante hacer las primeras regulaciones al respecto de la soberanía que tienen los estados, y se empieza a pensar que el territorio de un estado no solo es la parte terrestre, marítima y las colonias que tenga, sino que también los estados tienen un espacio aéreo que les pertenece. Y es así como en la primera convención de París, o el Convenio de París de 1919, se firma que los estados en efecto tienen un territorio espacial que está justamente arriba de sus territorios, y que los estados tienen soberanía sobre ese espacio, y que la única excepción a la soberanía de ese espacio es justamente el paso inocente, que es igual que funciona en lo marítimo. Es decir, un avión con problemas necesita aterrizar en el espacio aéreo de un país que no le ha dado autorización, se considera paso inocente y puede hacerlo sin mayores inconvenientes, ¿no? Luego se pasó al problema de qué tanto se extiende el espacio aéreo. Se habló de 55.000 a 60.000 pies, de 100 a 90 kilómetros, y eso es el espacio que ha quedado más o menos regulado. De 100 a 90 kilómetros para arriba es propiedad de los estados y se considera parte del territorio espacial de un estado. Después de 1919, algunos estados quisieron que se legislara en el sentido en el que se considerara los cielos abiertos, espacio libre para el tránsito libre. Eso no fue posible y la principal oposición la presentó Estados Unidos. Es en ese sentido que en el Convenio de Chicago de 1944 se reafirma que los estados ejercen soberanía sobre su espacio aéreo, siempre dejando el tema de lado del paso inocente. Este convenio del 1944 reviste particular importancia porque ya se empieza a tratar y a abordar temas de la seguridad aérea o la seguridad de aviación. Es en ese sentido que en el 44 se crea una organización que dirige específicamente a nivel internacional todo el tema de seguridad, y es la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Esta organización tiene como principal objetivo o fin diligenciar todos los aspectos de seguridad en temas de aviación a nivel internacional. Bueno, hasta el momento el derecho espacial se rige todavía por esa convención de Chicago del 44, y la organización encargada de temas de aviación es la OASI, o Organización de Aviación Internacional, ¿no? Luego de eso pasamos al espacio extraatmosférico, espacial, ultraterrestre, etc. Bueno, más adelante empieza todavía un nuevo derecho a necesitar regulación. ¿Cuál área es esa? Es justamente el derecho
espacial, extraterrestre, ultraespacial, le ha denominado de muchísimas maneras. Pero lo más importante de este derecho es, de nuevo, cuáles son las reglas, cómo se rige, quién ejerce soberanía, nadie, todos, algún país en particular. Bueno, al respecto de esto se han definido varias cosas en el espacio. Primero, que sí es necesario organizar y realizar convenciones de carácter internacional, que hay que definir temas que se pueden hacer, que son legales, y otras cosas que definitivamente no se pueden hacer. Como ya ustedes se imaginarán, las primeras cosas que quedaron definidas es que se puede utilizar el espacio con fines de investigación, con fines científicos, con fines de investigación de recursos naturales, con fines de comunicación, con fines de asistencia meteorológica, e incluso en algunos lugares se puede realizar con fines de espionaje. Sin embargo, para el tema del espionaje deben haber reglas claras, y es por eso que se ha necesitado realizar distintos convenios. Bueno, la primera cosa que se estableció acerca del espacio ultraterrestre es que los estados no tienen un espacio encima de ellos de forma ultraterrestre, sino que es más un asunto abierto, pero que tiene determinadas regulaciones. ¿Qué otra cosa se ha quedado clara? Que ningún estado puede establecer soberanía sobre un espacio determinado o sobre un cuerpo celeste. Nadie puede pedir soberanía de la luna, de otro planeta, etc. Muchas otras cosas se han logrado regular acerca del espacio. Por ejemplo, cada estado que manda una nave tiene soberanía sobre esa nave, pero esa nave debe tener fines específicos aprobados ya por el órgano que rige el tema en la organización internacional. Debe estar debidamente registrado tanto el envío, el viaje, como su finalidad y objeto. Muchos países envían distintas cosas al ultraespacio, y en ese sentido debe quedar registrado no solo qué se envía, qué tipo de nave, cómo va a regresar, cuándo va a regresar y qué país lo hace. También se ha tenido que regular todo el asunto de la basura espacial. ¿Qué pasa cuando un satélite deja de funcionar? ¿Qué pasa cuando astronautas tienen problemas y otra nave puede ayudarlas? Todos esos asuntos son necesarios que tengan una regulación, y es en ese sentido también se ha tenido que legislar acerca de la responsabilidad. Es decir, ¿qué pasa si un satélite cae en un país causando daños, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se aplica esa responsabilidad? Etcétera, ¿no? La libertad en el espacio existe, sin embargo es limitada. ¿Limitada por qué? Por los tratados y las organizaciones de carácter internacional que rigen el tema. El primer tratado ¿cuáles son los tratados que existen? Los primeros que existen no son tratados, sino son resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, que condensa una serie de reglas o disposiciones, y que son las resoluciones 1884 y 1962 de las Naciones Unidas, en donde se establece ciertas normas y restricciones de lo que es posible hacer o no en el espacio. ¿Qué es posible o no hacer? Lo que les dije: no se puede declarar soberanía, no puedes declararte dueño de la luna, no se puede hacer investigación de tipo militar, tampoco se puede utilizar con fines bélicos, y acerca de utilizar energía nuclear es delicado y está bien reguladito, ¿verdad? Hay un acuerdo específico que sí es un acuerdo sobre salvamento y devolución de astronautas y restitución de objetos lanzados. Es lo que les decía, ¿no? Obviamente todos los países que tengan naves deben apoyar a astronautas en problemas en el espacio, siempre que estén cerca y puedan hacerlo. Si una nave de otro país
regresa un objeto que ya no servía, debe regresárselo al dueño. Por supuesto, el dueño debe pagar los costos de lo que eso implique. Y de nuevo, ¿verdad? Si cae un fragmento en un país, el Estado propietario debe hacerse responsable de los daños. Hay un convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Cada objeto que se lanza debe estar debidamente registrado, no solo el objeto con sus características, sino también la finalidad de lanzarlo al espacio. También hay un acuerdo sobre que rige las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes, es decir, si vas a realizar investigaciones, exploraciones, etcétera, en la Luna, tú necesitas estar debidamente registrado, que la misión esté registrada con su objetivo y cuánto tiempo va a durar, etcétera. ¿Qué otra cosa? Las Naciones Unidas creó un programa específico y es el programa de las Naciones Unidas referente a las aplicaciones espaciales. Es decir, que este programa es el encargado de vigilar, tener bajo su cuidado el registro, etcétera, de todas las actividades que se hagan en el espacio ultraterrestre. Pero adicionalmente es el encargado de realizar y citar a las conferencias que se realizan en temas de legislar el espacio ultraterrestre. Las conferencias que se han realizado en temas del espacio ultraterrestre se han llamado UniSpace, ¿verdad? Un UN de Naciones Unidas en inglés, ¿verdad? Y International y espacio, pues de espacio exterior, obviamente. Y tenemos 3 conferencias que se han realizado, que se llaman UniSpace 1, UniSpace 2 y UniSpace 3. En la UniSpace 1, que fue en Viena en 1968, aquí fue más o menos hacer lobby y que los estados se dieran cuenta de los beneficios acerca de la tecnología espacial, de la aportación mutua de información en temas espaciales para nutrirnos y realizar asuntos principalmente de ciencia, tecnología y educación. En la segunda conferencia, el resultado es reafirmar la cooperación de las naciones, ofrecer a las naciones la oportunidad de participar en actividades de educación y entrenamiento de ciencia y tecnología espacial. Y en la tercera conferencia ya se tienen un poco de más resultados. Y entre los más importantes está avanzar en estudios en aspectos legales acerca de la basura espacial, que es lo que yo les digo cuando un satélite ya no funciona, etcétera. Los derechos de propiedad intelectual sobre las tecnologías espaciales, la propiedad o acceso a recursos espaciales. También se crea un fondo de cumplimiento de UniSpace. También se decide apoyar a centros regionales de educación en ciencia espacial. Se crea un mecanismo de consulta, que es el Comité de las Naciones Unidas, sobre usos pacíficos del espacio extraterrestre, y se decide que se va a revisar todas estas normas. ¿Por qué el derecho internacional en el espacio ultraterrestre se tiene que seguir revisando? Pues porque aún la investigación ultraterrestre, el lanzamiento, es un asunto en desarrollo. Es decir, que es una sección del derecho que se considera en desarrollo y que va a seguir siendo nutrida conforme el paso del tiempo. Y hasta el momento solo esas 3 conferencias han habido y han abordado en términos generales